Buenos días, yo soy Martín Rebelino, soy el jefe de diagnóstico por imágenes del hospital y voy a hablar sobre la trombosis venosa profunda proximal, cuál es el tratamiento indicado, si la anticoagulación o el tratamiento endovascular. Cuando nos enfrentamos con un paciente de estas características, sabemos que la trombosis de venas femoropopliteas o infrapatelares, generalmente en estos pacientes lo que va a llevar es a generar una insuficiencia valvular y como consecuencia estos pacientes pueden quedar sin secuelas, ser asintomáticos o presentar un síndrome postrombótico leve. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a pacientes que presentan una trombosis proximal, que se define trombosis proximal, como la trombosis de la vena femoral común, ilíaca o vena cava inferior, sumado o no la trombosis infrainguinal, generalmente estos pacientes van a presentar una obstrucción al flujo de salida y en general estos pacientes en el tiempo van a desarrollar un síndrome postrombótico moderado o severo. Y por eso la discusión si el tratamiento debe ser pura y exclusivamente un tratamiento con anticoagulación convencional o sumarle y agregarle el tratamiento endovascular para repermeabilizar este segmento venoso y de esta manera disminuir este síndrome postrombótico moderado o severo en el tiempo. Existen 3 estudios randomizados que estudiaron puntualmente si los pacientes con trombosis venosa profunda proximal iban a tener un beneficio o no sumándole a la anticoagulación convencional el tratamiento endovascular. Vemos que el CAMEN Trial, este estudio, enroló 189 pacientes, en los cuales hubo 90 para el grupo endovascular y 99 para el grupo con anticoagulación convencional. Sin embargo, cuando vamos a ver la composición de cada uno de los grupos, nos fijamos que en el grupo de los pacientes que se trató con tratamiento endovascular mediante fibrinolisis a través de un catéter in situ, vemos que tan solo un 42% de ellos, un 42% de ellos tenían en realidad afectación proximal y el resto femoropoplitea. De estos pacientes, solo un 50% logró la lisis completa y sabemos que en los pacientes, cuando queda una trombosis residual, a mayor cantidad de trombosis residual, mayor incidencia de síndrome postrombótico en el tiempo, y en tan solo un 16% de los pacientes se colocaron stents. Y esto es un dato también extraño, ya que se sabe que aproximadamente hasta casi un 80% de los pacientes que presentan una lesión a nivel de una trombosis proximal, muchos de ellos tienen un fenómeno compresivo, llamémoslo síndrome de May-Turner o alguna otra patología que comprima algún segmento venoso y como consecuencia sea uno de los factores que produzca esta trombosis extensa y proximal. Y tuvieron un seguimiento a 24 meses. Vemos que la interpretación de este estudio fue que el tratamiento endovascular en pacientes con bajo riesgo de sangrado es satisfactorio ya que reduce el desarrollo del síndrome postrombótico en un 14% versus los pacientes tratados con anticoagulación convencional. Posteriormente vino el ATTRACT Trial, en el cual se englobaron muchos más pacientes, ya que se englobaron 692 pacientes, 337 para el grupo endovascular y 355 para el grupo que se trató con anticoagulación oral. No obstante, en este trabajo también vemos que solo el 58% de los pacientes con trombosis venosa profunda proximal tenían trombosis venosa profunda proximal. Vemos que un 40% tenían solamente trombosis femoropoplitea. Solo un 76% consiguió la lisis completa del trombo, solo un 28% de este grupo recibieron stents y el seguimiento fue a 24 meses. Cuando hablo de los grupos y la asociación de pacientes con trombosis femoropoplitea dentro del grupo de trombosis proximal, es importante diferenciarlo porque se ha visto en el tiempo que los pacientes que tienen trombosis infrainguinal solamente son pacientes que en general funcionan bien y andan muy bien con la anticoagulación convencional, ya que la mayoría es un síndrome postrombótico leve y son muy pocos los que hacen un síndrome postrombótico moderado o severo, por lo tanto que ensucia la muestra y es lógico que estos pacientes no tengan un gran beneficio con el tratamiento endovascular, o sea, aquellos que tienen solo una trombosis infrainguinal. Vieron que la interpretación de este estudio, a 24 meses, no hubo diferencia entre un grupo y otro, o sea, en los que se trataron adicionalmente con trombolisis por catéter. Y el CAVA Trial es un estudio que enrolaron 152 pacientes, todos tenían trombosis venosa profunda proximal, no hay ningún dato sobre cuál fue el porcentaje de la lisis,
solo la mitad recibió stent, y el seguimiento fue a 12 meses y no hubo diferencia entre ambos grupos. El grupo, digamos, de investigación del ATTRACT Trial, lo que hicieron fue hacer un análisis de calidad de vida en estos pacientes, y es interesante los resultados que arrojan. Fíjense que lo que hicieron estos pacientes, vieron que los pacientes que tenían una trombosis venosa profunda proximal, ya sean tratados con tratamiento fibrinolítico o tratamiento con anticoagulación, vamos a ver que aquellos tratados con fibrinolisis in situ a través de un catéter tuvieron un beneficio al mes y 6 meses. Pero cuando hacen un subanálisis de estos pacientes y evalúan pura y exclusivamente los que tenían trombosis venosa profunda proximal versus los que tenían trombosis femoropoplitea, que fue lo que hablábamos en el slide anterior, que es muy importante discernir estos grupos, ya que generalmente los pacientes con una trombosis femoropoplitea van a contaminar la muestra de los pacientes con trombosis venosa profunda proximal. De hecho, ya se ha demostrado que en estos pacientes no hay beneficio en los que tienen trombosis femoropoplitea agregarle el tratamiento endovascular. Vemos que en los pacientes con una trombosis venosa profunda proximal, estos pacientes se beneficiaron del tratamiento trombolítico al mes 6, 18 y 24 meses, a diferencia del grupo de los pacientes con trombosis femoropoplitea, los cuales no tuvieron ningún beneficio el agregarle el tratamiento fibrinolítico. Por lo tanto, concluyen que en los pacientes que tienen una TBP proximal, la indicación de la trombolisis a través de un catéter sería la indicación en este grupo de pacientes. Cuando decimos trombolisis, puede ser trombectomía mecánica o alguna otra metodología que, digamos, reconstituya rápidamente la circulación a nivel proximal. El CAVEN Trial, inicialmente, que se había analizado a 24 meses, luego se publicó el resultado a 5 años, y a 5 años se vio que el beneficio que presentaban, digamos, este 14% de reducción del síndrome postrombótico, a 5 años se extendía al doble, un 28%. O sea, aquellos pacientes que se trataron de forma endovascular, mediante un tratamiento fibrinolítico, tuvieron un 28% menor incidencia de síndrome postrombótico versus los pacientes que recibieron anticoagulación oral solamente. Por lo tanto, nuevamente vuelven a reforzar que la indicación de tratamiento es el tratamiento endovascular en aquellos pacientes con una trombosis venosa profunda proximal. Vamos a ver algún caso. Este es una paciente de 34 años con una TBP-TEP de 48 horas de evolución, que a su vez tenía asociado un síndrome de May-Turner. Podemos ver acá a nivel de las ramas pulmonares, las diferentes ramas amputadas por el TEP. Vemos cómo esta paciente tiene un gran trombo flotante en la vena cava inferior y todo el eje ilíaco completamente trombosado, como si también el eje femoropopliteo. Fíjense acá, estamos viendo toda la femoral superficial ocluida. Fíjense que todo el eje ilíaco está ocluida, y vemos esta circulación colateral, que es muy escasa todavía, ya que es un cuadro agudo, que vemos cómo el flujo de sangre, digamos, se deriva hacia la vena ilíaca derecha, como sube, y a través también de las venas a nivel pelvianas va por la vena ovárica, también es por donde realiza el drenaje del miembro inferior. En este caso lo que hicimos fue una trombectomía mecánica inicialmente. Fíjense, este dispositivo lo que hace es girar a 4000 revoluciones por minuto, y lo que va a hacer básicamente es macerar el trombo. De esta manera, al macerar el trombo, posteriormente, una vez que realizamos este mecanismo de trombectomía, lo que vamos a hacer es la aspiración de este trombo, que básicamente al aspirar el trombo este nos permite que tenga esta consistencia mucho más blanda, tipo una consistencia, parece como si fuese un puré, que nos va a permitir poder aspirarlo y de esa manera poder extraer el material trombótico. Fíjense, vamos haciendo las diferentes trombectomías. Ya acá corregimos toda la parte femoropoplitea, acá corregimos la parte ilíaca. Fíjense que una vez que logramos hacer toda la trombectomía mecánica, nos queda en evidencia esta lesión a nivel de la vena ilíaca primitiva. Y cuando hablaba de la cantidad de pacientes que se colocaron stents o no en los trabajos, que vemos que realmente el porcentaje es muy, muy bajo, si nosotros dejamos esta lesión subyacente, es muy probable que este paciente tenga una retrombosis. Habitualmente, cuando hay síndromes compresivos, ya sea May-Turner, patología oncológica o lo que fuere, habitualmente hay un daño en el endotelio de la vena, y es lo que por lo general la anticoagulación no va a poder resolver nunca.
Y la única manera que podamos resolver estos fenómenos, este daño en el endotelio de la vena, es mediante una angioplastía y un stent, como vemos aquí. Esto es el resultado final una vez que hacemos la angioplastia y colocamos un stent en el sitio este de compresión. Y este es el resultado final, como vemos, todo absolutamente permeable. Ahora, muy bien, cuando los pacientes no los tratamos en la fase aguda y los tratamos en la fase crónica, lo que nos vamos a encontrar es esto. Fíjense que esta es una paciente de 45 años, había hecho una TBP iliofemoral hacía 9 años, tenía un síndrome de May-Turner y consulta actualmente por un síndrome postrombótico severo. Ella es una chica, es una tenista, dentro de su hobby, pero la verdad que dedicaba muchas horas semanales a este deporte, y la verdad que prácticamente se le estaba haciendo imposible jugar, y es por lo que consulta. Fíjense la flebografía, toda la gran circulación colateral que tiene esta paciente, y fíjense cómo drena también por toda esta circulación colateral al eje ilíaco derecho y a la vena ovárica, que es esta que ven acá. Este es el resultado inmediatamente posterior a la revascularización, la angioplastía y el stent. Acá vemos el stent en esta imagen de copia nada más. Y fíjense cómo logramos la permeabilidad y la reconstitución de todo el eje iliofemoral izquierdo. Y miren cómo toda la circulación colateral que esta paciente tiene desaparece. Previo a finalizar, lo que hacemos es un DynaCT. Esto que ven es una tomografía que realizamos con el equipo de angiografía, con la paciente en el mismo momento, ya que es sumamente importante ver que el stent esté completamente expandido en su totalidad y que no queden áreas de estenosis residuales, que son lo que nos pueden llevar posteriormente a una nueva retrombosis. Como conclusiones, podríamos decir que la trombosis venosa profunda proximal, ¿cuál es el tratamiento ideal? Si la anticoagulación o la intervención. Claramente, a mi criterio, y lo que muestra la evidencia, es que la intervención va a disminuir la incidencia de síndrome postrombótico y sobre todo la severidad del mismo. O sea, muchos de estos pacientes, una vez que hacemos el tratamiento endovascular, algunos quedan con un síndrome postrombótico, pero que es muy leve, a diferencia de los que no hacemos este tratamiento, que generalmente van a tener un síndrome postrombótico moderado o severo. ¿Quién debe hacer este tratamiento? El tratamiento este debe hacerlo quien conozca la patología y tenga formación específica en esto, y es real que haría falta algún estudio randomizado con un diseño adecuado, con un tiempo de seguimiento correcto, para poder finalmente definir si el tratamiento endovascular es el tratamiento de elección. Por la información y la data que hay hasta la fecha, yo creo que hay evidencia suficiente para concluir que la intervención es el tratamiento de elección, y la realidad que lo vemos en nuestra práctica cotidiana y diaria, el gran beneficio de estos pacientes cuando hacemos el tratamiento endovascular, ya sea en la fase aguda o en la fase crónica de la enfermedad. Muchas gracias.